Hola, ¿qué tal muchachos? Muy buenas tardes. Una vez más, una nueva sesión aprendiendo en casa. Ahora lo que vamos a hacer hoy día es geometría. Vamos a desarrollar el tema de congruencia de triángulos, que es un tema bien complicado en geometría por una cuestión de trazos, de vistas, etc. En esta ocasión vamos a desarrollar el boletín del anual 2020 Vallejo y empezamos de esta manera. Bueno, vamos a empezar con la resolución de problemas. Saben que ustedes tienen dirigida y domiciliaria. En la dirigida, me imagino que lo han hecho con sus profesores. En la domiciliaria vamos a empezar a hacerlo. En el problema 1, ¿qué nos dice? Nos dice, a partir del gráfico, calcule 4 veces AC menos AB. Entonces nos dan dos gráficos. Nos dan un triángulo cualquiera de ángulo alfa, lado A, ángulo beta, lado 2 y lado 5. Y acá nos dan un triángulo ABC de lado A, de ángulo alfa, lado A y ángulo beta. Entonces, ¿qué podríamos decir de esto? Nosotros sabemos que hay tres tipos de congruencia: lado, ángulo, lado, 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 lado y ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo. Entonces, tenemos que identificar qué tipo de congruencia hay. En este caso, vemos ángulo a ángulo, alfa a beta, alfa a beta. Ah, ya. Entonces, ¿qué podríamos decir? Si nosotros le ponemos un triángulo a este, le podríamos poner MNP. ¿Qué diríamos? Ah, ya, diríamos el triángulo MNP es congruente con el triángulo ABC. ¿Por qué caso? Por el caso ángulo, lado, ángulo. Entonces, los lados correspondientes van a ser los mismos. Si a alfa se le pone 2, aquí también a alfa se le va a poner 2. Si a beta se le pone 5, a beta se le pone 5. Listo. ¿Qué nos pide? 4 veces AC, 4 veces AC, que sería 2. Por lo tanto, hallamos 4 veces AC, que sería 2, menos AB, que sería 5. Y eso sería 4 por 2, 8, menos 5, 3. Y esa sería la respuesta. Saldría 3 en el problema número 1. En el problema número 2, nos dicen que en el gráfico AB es igual a CD. Entonces le ponemos una figurita para identificarlos. ¿Qué más nos dice? No, nos pide calcular alfa, ¿no? No nos dan. El otro dato que nos dan es este. Nos dicen que AC es A y que ED es A. Entonces aquí vemos puntito beta A. Puntito beta A. Entonces encontramos una congruencia. Decimos, el triángulo ABC es congruente con el triángulo CED o CDE. ¿Por qué caso? Ah, ya, lado, ángulo, lado. Ya está. Entonces, si es congruente estos triángulos, el lado que se le opone a B, si nosotros le damos tronquito, si podríamos decirlo, en el otro triángulo a beta también se le tiene que poner tronquito. Entonces, ¿qué encontramos que en el triángulo EBC o CBE? ¿Qué decimos? Que se forma un isósceles, ¿no? CBE es isósceles. Listo. Si es isósceles, si acá es 70, acá también es 70. 70 más 70, 140. ¿Cuánto le falta para que todo sea 180? 40. Entonces, ¿qué decimos? X más 70 más 70. ¿Cuánto tiene que ser? 180. Despejamos. X, ¿cuánto nos sale? 40. Listo. Esa sería la respuesta para el problema número 2. En el problema número 3 nos dicen calcule AD entre EC. AD entre EC. Pero nos dan un dato. Nos dicen que ABC y BED son equiláteros. Entonces,
Nos piden AD, esto lo borro. Un punto D es este. Nos piden AD, X, entre S, que sería Y. Listo. Pero nos dicen que son equiláteros. Ah, ya. Si son equiláteros, entonces, ¿qué se va a cumplir? Sus ángulos correspondientes van a ser 60. Todo esto 60. De la misma manera para el otro. Para el triangulito BED. 60, 60, 60. Listo. Ahora tenemos que encontrar una congruencia. Como no sabemos qué tipo de congruencia, vamos a ponerle un lado a eso. A todo esto le vamos a dar puntito. Como es un equilátero, todo va a ser puntito. Listo, ahora el triángulo de acá, ¿qué vamos a hacer? Allá le vamos a dar un cuadradito. Un cuadradito y a todo porque es un equilátero, es el grande, le vamos a dar un tronquito. Listo. Ahora, ya pusimos una referencia para ubicarnos en los lados. Ahora tenemos que ubicar el tipo de congruencia que vamos a tener. Entonces, buscamos. Por ejemplo, yo trabajo en el triángulo ABD. ¿Qué digo? Tronquito, 60, puntito. ¿No? Entonces, voy a tratar de buscar eso en la otra figura que yo encontraba. A ver, puedo buscar tronquito, 60, puntito. Ah, ya. Entonces, aquí podríamos encontrar un triángulo, ¿qué podríamos decir? Que el triángulo ABD sería congruente ¿con quién? A ver, nos fijamos, ABD, tronquito, 60 y todo esto es puntito. Entonces, lo mismo pasaría con el triángulo congruente con el triángulo BCE. ¿Por qué? Puntito, 60, tronquito, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esta región de aquí? Esa región, puntito, 60, todo tronquito. Tronquito, 60, puntito. A 60 se le pone X, a 60 se le pone Y. Entonces, ¿cómo son X y Y? En este caso vendrían a ser iguales, ¿no? A 60 se le pone Y, a 60 se le pone X. X sería igual a Y. Ya que el triángulo ABD es congruente, si nos piden X sobre Y, sería igual a 1. Y esa sería la respuesta. AD entre S. ADX entre S y Y. Listo. Continuamos con el siguiente problema. En el problema número 7, ¿qué tenemos? Tenemos que nos dice AE igual a CD. AE, le pongo un puntito, igual a ¿quién? A CD. ¿Qué más nos dice? Nos dice que AB es igual a BD igual a 2. AB2, BD2, DE vale 3. Listo, y BC vale 5. Ya está. Entonces tratamos de ubicarnos. A ver, ¿cómo podríamos ubicar el...? Ah, ya, aquí encontramos un caso especial, ¿no? Nos damos cuenta en el triángulo ADE que va a ser congruente ¿con qué triángulo? Con el triángulo BCD. ¿Por qué caso? ¿O cómo nos damos cuenta? 5, 2, puntito. 5, 2, puntito. Entonces, por el caso, lado, lado, lado. Ya está, la triple L. Entonces, ¿qué podríamos decir? Si nosotros le damos un ángulo acá, si nosotros decimos, ah, ya, a 2 se le pone alfa o alfa se le pone 2, entonces a este 2 también se le va a poner alfa. Si él es beta, a beta se le pone 5, a 5 se le pone beta. Listo.
Si él vale teta, a teta se le pone puntito, a teta se le pone puntito. Listo. Entonces acá nos damos cuenta que teta más teta va a ser 180. Entonces teta vale 90. Listo. ¿Y qué nos piden? Calcule CD. CD. Acá le ponemos una variable X. CD. Pero ya sabemos que teta es 90. Entonces borramos esto y ponemos el 90. Al inicio no lo sabíamos. Recién haciendo el cálculo nos sale que es 90. Entonces acá tenemos un triángulo pitagórico, ¿no? De 90. Listo. Aplicamos Pitágoras. X al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. 5 al cuadrado, 25, más 4, 29. Saco raíz de 29. Esa sería la respuesta al problema número 7, raíz de 29. Listo. Continuamos con el siguiente problema. En el problema número 8 nos piden hallar X, pero nos dan de dato AB igual a CD y BC igual a DE. Primero analizo la figura. Analizo el dato. Me dicen AB igual a CE. ¿Qué más? Me dicen BC igual a DE. Ya está. Entonces, con esos datos que me dan a mí, me piden hallar X. Pero me dicen que él es 7X y que él es 8X. Pero yo me doy cuenta de algo. Este triángulo de acá, con este triángulo de acá tienen lados iguales. Y no solo tienen lados iguales, sino tienen al 90 también. Entonces, ¿qué podríamos decir de estos triángulos? Ya, que son congruentes. ¿Qué decimos? El triángulo ABC congruente con el triángulo CED. Listo. Son congruentes. Entonces, si son congruentes, yo le pongo un alfa. Si a alfa se le pone puntito, acá también en este... Para no confundirnos, les he hecho con colores, con puntito azul y puntito negro. Pero también podríamos ponerle este de aquí, ¿no? Listo, porque BC es igual a de tronquito, para que no se confundan. A alfa se le pone puntito, acá entonces a puntito se le pondría alfa. A tronquito se le pone un ángulo de beta, a tronquito se le pone un ángulo de beta. Listo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer sumatoria. Podríamos hacer sumatoria en un cuadrilátero, ¿no? ¿Cuánto tiene que sumar la suma de los ángulos internos en un cuadrilátero? 360, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? 7x más 90 más alfa más 8x más beta más 90, 360. Lo escribimos. 7x más 90 más alfa más 8x más beta más 90 igual a 360. Listo. Pero ¿qué sabemos acá? Que alfa más beta, ¿cuánto es? 90. L más L más L, 180. Entonces alfa más beta vale 90. Entonces reemplazamos, ¿no? Porque acá tenemos un alfa, acá tenemos un beta, perdón, y acá tenemos un alfa. La suma de esos, ¿cuánto sería? 90. Más 90 más 90 sería 270. 360 menos 270, 90. Listo, entonces 8x más 7x, acá sería 15x. ¿Igual a quién? A 90. Le sacamos 15. ¿X cuánto vale? 12, ¿no? Sí, 12. No, X vale... A ver, 15, 4. ¿4 grados o 6? 6. 6 grados. Listo, esa sería la respuesta. 6 por 15, 90. Listo. Continuamos con el problema número 11. En el problema número 11 nos dan de dato que L es 50, que L es 40, que L es 70, que L es alfa y que esto es 90. Y está, nos piden calcular alfa. Entonces,
Nos piden calcular alfa con estos datos. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Ya, primero completo lo que den, ¿no? Con lo que sé. Si él es 90 para el otro lado, esto también es 90. Si él es 90, él es 70, todo suma 180, él sería 20 grados. Listo. Pero si él es 20 y nos dan de dato que él es 50, todo esto ¿cuánto sería? 70. Y él también sería 70. Entonces acá tenemos un triángulo isósceles. Si este lado es tronquito, este lado es tronquito. Listo. Ahora, ¿qué más podríamos decir de todo esto, no? Si él es 40, él es 90, esto es 50. Para que todo sume 180. Y listo, ¿no? Mira, me doy cuenta de algo aquí. Voy a ponerle una variable a esto de aquí. A este punto de aquí le voy a poner m. Un m. Entonces, ¿por qué? Porque me voy a fijar en el triángulo ABM. En el triángulo ABM y en el triángulo BCD. Me fijo primero. ¿Y cómo me fijo? A 90 se le pone tronquito. A 90 se le pone tronquito. 40, tronquito, 50. Si él es 90, él es 50, él vale 40. Ya está. 50 o 40, tronquito, 50. Entonces, ¿qué puedo decir? Ya, el triángulo ABM es congruente con el triángulo BCD. Listo. Si son congruentes van a tener lados iguales, ¿no? Hacia 90 se le pone un lado, por ejemplo, de L, a 40 se le pone un lado de L. Si a 50 se le pone un K, podríamos ir, a 50 también se le va a poner un K. Listo, y mira ¿qué llegamos a descubrir? Que el triángulo MBC es isósceles. MBC, ¿por qué? Este lado es K y este lado es K. Es isósceles. Listo, entonces si el triángulo MBC es isósceles y él vale 40, entonces ya nos salió, ¿no? ¿Esto cuánto valdría? Vale, si lo vamos alfa, 2 alfa más 40, 180, esto sería 70, ¿no? 70, 70. Todo esto es 90. Si él vale 70, ¿cuánto vale alfa? Alfa más 70 igual a 90. Entonces, ¿qué decimos? Por lo tanto, alfa vale 20 grados. Y ya está. Listo. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Hemos tratado de desarrollar la mayor cantidad de problemas posibles y hemos tratado de hacer lo más sencillo posible también, tratando de recordar las teorías de congruencia, los casos de congruencia y tratando de un poco... Es importante no asumir, sino demostrarlo. A veces cuando asumimos algo no necesariamente va a ser correcto, puede ser incorrecto. Entonces tienen que demostrar la congruencia. Una vez demostrada la congruencia por los 3 casos, van a poder desarrollar los problemas. Como ven, si tienen alguna duda de algún problema que tal vez no lo haya hecho, me lo escriben o me lo mandan por WhatsApp y yo voy a poder ayudarles, y de pasada también voy a colgar la solución en el link de la descripción para que ustedes puedan descargarlo y obtener, comparar, ¿no? Comparar con sus respuestas. Tal vez ustedes tienen otra manera de desarrollar, entonces sería bueno que me la hagan saber. Muchas gracias por su atención, nos vemos a la próxima y no se olviden darle me gusta porque me ayudarían un montón, suscribiéndose al canal que vamos a subir más contenido de todos los cursos. Gracias, nos vemos, hasta la próxima.